Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Exprésate con Cultura. Mi nombre es Laura Martínez y ya saben que cada semana me llena de alegría poder traerles un tema nuevo con invitadazos de lujo, que ya saben que en Exprésate con Cultura de verdad tenemos invitados e invitadas increíbles, y en esta ocasión no es la excepción. Les traemos una invitada increíble que también nos trae un tema maravilloso. Hoy vamos a hablar sobre trabajar en tu imagen personal, un tema importante que muchas veces se nos olvida, pero que además vamos a abordarlo de una manera mucho más casual para que tú en casita también puedas disfrutarlo. Y para hablar de este tema, déjenme presentarles a la invitada que tenemos el día de hoy y darles una semblanza de quién es para que vean la calidad de invitada que tenemos. Está con nosotros Adriana Gárate, que es consultora de imagen integral. Ella tiene una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y en Sistemas Electrónicos por la Universidad La Salle. También cuenta con una maestría en Gestión Estratégica de Capital Humano, nuevamente de la Universidad La Salle. Tiene diversos cursos, entre ellos diseño de imagen, patronaje y confección, modelado y maniquí y graduación de prendas por la Universidad Janet Klein. También tiene un curso en análisis personal de color por la Academia de Consultores de Imagen y cuenta con una certificación internacional en consultoría de imagen integral por la Academia de Consultores de Imagen. Cuenta con 10 años de experiencia en el sector energético. Siempre está aportando desde un enfoque humano, como nos encanta aquí en el canal, para contribuir al desarrollo sostenible. También tiene 7 años como emprendedora de un proyecto que fusiona la confección de vestimenta, la imagen integral y el uso eficiente de los materiales de confección. Como ven, el tema que traemos va a estar increíble, va a estar abordado de manera maravillosa por Adri. Bienvenida, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? No, muchas gracias a ti, Lau. Gracias a ti y pues es todo un gusto estar contigo y con tu auditorio. Bien, muchas gracias. Padrísimo, Adri, de verdad, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Estoy muy contenta de tenerte el día de hoy y de poder hablar de este tema que, fíjate que curiosamente lo he escuchado, pero jamás me había tomado el tiempo de darle la importancia como en este momento que nos vas a platicar, ¿no? Entonces estoy más que lista, estoy muy ansiosa porque nos platiques sobre este tema, porque estoy segura que además nos va a servir muchísimo a todas y a todos poder aplicar este conocimiento que nos vas a compartir. Y ya para arrancar, empecemos por la pregunta clave, la pregunta esencial. ¿Qué es la imagen integral? Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues imagen nosotros conocemos o sabemos por los expertos, ¿verdad? Que es un proceso de percepción. Imagen es percepción. Y todos los días nosotros, a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nosotros mismos nos están llegando diversas imágenes. Todas ellas entran a partir de nuestros sentidos, ¿sí? Y bueno, bajo este proceso de percepción se transforman y al final mediante juicios de valor, vamos a tener nosotros un concepto, en este caso un concepto de una persona o de algo. Aquí el tema que traemos el día de hoy es el tema justamente de la imagen integral. ¿Y por qué hablamos de imagen integral? Bueno, hablamos de que este concepto de imagen no únicamente se refiere a la parte estética, que a veces eso es lo que se malinterpreta, ¿no? Claro. O se conoce más, ¿no? ¿Qué es imagen? Bueno, imagen es verte bien, es vestirse bien. No simplemente eso es imagen. Imagen es un concepto muchísimo más allá, tiene un fondo, que es el que vamos a conocer el día de hoy. Y bueno, existen 4 dimensiones que van a formar la imagen como un todo. ¿Sí? Estas dimensiones van a ser la imagen interna, la imagen física, la imagen visual y la imagen comunicacional. Entonces, cuando nosotros trabajamos integralmente o trabajamos a la par todas estas subdimensiones de la imagen, lo que va a hacer es que nosotros tengamos una imagen coherente, que lo que nosotros estemos proyectando y lo que nosotros estemos expresando tenga atrás un fondo y sea coherente ante los demás. De eso es lo que habla la imagen integral, Laura. Ok, mira, fíjate que qué bueno que lo mencionas porque
generalmente, y a mí me pasó en un primer momento cuando escuchas imagen integral, tú misma lo mencionabas, lo primero que viene a la mente es en algo más superficial, ¿no? En pensar en cosas como de lo que ves al primer contacto visual, valga la redundancia, ¿no? Pero ahora que nos compartes que se desglosa en más partes, que hay más puntos en los que nos podemos enfocar, entonces nos permites tener una visión aún más amplia sobre lo que es, no queda solamente con una idea que de pronto ahí pensamos en un primer momento como que solo es algo superficial. No, tiene un porqué, hay un contexto más a profundidad sobre lo que esto se refiere, ¿no? Y está increíble porque creo que en un mundo como el que estamos viviendo, como el que estamos viviendo actualmente, donde a partir de mil situaciones que han pasado, particularmente la pandemia y este momento de estar encerrados y encerradas, nos hemos dado cuenta que varios de nuestras herramientas de trabajo, de entretenimiento, etcétera, es el internet, es las redes sociales, es la televisión, ¿no? Son, pues, productos o son materiales audiovisuales que si a lo mejor le damos como el camino hacia acá, podemos darle un entendido. A veces se nos olvida como esta parte y nos enfocamos en ser como más superficiales, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? Bueno, de hecho, en esta época de pandemia hemos tenido, yo creo que hay diversas transiciones en nuestra imagen, ¿no? Porque justamente, vamos, ya no tenemos que salir con tanta frecuencia a la calle, ya no tenemos que ir a oficina, algunos. Y bueno, lo que ocurre es que tal vez podemos estar muchísimo más cómodos en casa, ¿no? Sin embargo, no dejamos de proyectar una imagen ante los demás cuando encendemos la cámara, ¿no? Cuando tenemos una charla que puede ser profesional, que puede ser con tus amigos o que puede ser con algún candidato para llegar a concluir alguna negociación, lo que sea, ¿no? Y bueno, también estamos hablando de que todo este concepto de imagen no únicamente engloba la parte estética, sino también va a englobar mucho la parte de lo que habla la imagen comunicacional, lo vamos a ver un poquito más adelante, que es esta parte del comportamiento, ¿no? Del lenguaje corporal, del lenguaje verbal, pero también el lenguaje no verbal y que con todo eso también transmitimos. Importantísimo. Y antes de llegar a ese tema que, híjole, vas comentando y yo voy como muy ansiosa queriendo saber qué es eso, pero antes de llegar a ese tema, nos hablabas de 4 dimensiones de la imagen. ¿Nos podrías explicar cada una de estas dimensiones y cuáles son los beneficios que podemos obtener de estas? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, primero, la imagen interna es la primera que abordaremos. No, esto no quiere decir que en el orden en el que las vaya yo mencionando, quiere decir que tengan un orden de importancia. No, todas son importantes, simplemente es la manera en cómo las voy a ir comentando. Primero tenemos la imagen interna y la imagen interna habla mucho de todo lo intangible, pero que forma parte de nosotros mismos. Entonces, habla de nuestra personalidad, habla de nuestros valores, de nuestro estilo de vida, de nuestro temperamento, pero también es muy curioso porque es donde entran todos estos temas de autoestima, ¿sí? Y la autoimagen va a hablar mucho de precisamente el concepto o la imagen que tengo de mí mismo. De eso habla lo que es la autoimagen. Y esta autoimagen está comprendida por 3 aspectos. Uno, que primero es el autoconocimiento, que habla de justamente qué tanto me conozco, qué tanto sé de mí. Y no qué tanto sé de mí en un término de, bueno, si me preguntan, ¿no? ¿Quién es Adriana? Pues sí, soy ingeniero, soy maestra, soy etcétera, etcétera, pero va más allá. Habla también de los valores, como mencionaba, ¿no? Habla de las actitudes, habla también de la parte de tus talentos, de tus fortalezas, de nuestras debilidades también. Entonces, es un concepto muchísimo más amplio, es justo lo que es la forma detrás de la fachada, ¿no? Entonces, de todo esto nos habla imagen interna, y en este concepto, el primero, el de autoconocimiento, lo que nosotros desarrollamos es precisamente el hacer un análisis interno de
cuáles son los recursos con los que yo cuento. Y ahí vienen las debilidades, las fortalezas, todo lo que a mí me pueda ayudar para mis procesos personales o profesionales. Hablamos de competencia, hablamos de talento, hablamos de experiencia y experiencia de vida y experiencia profesional. Entonces, este autoconocimiento es básico para que nosotros podamos justamente reconocer esos recursos. Sí, como segundo componente de la autoimagen tenemos lo que es la autoestima, que es un tema muy, muy recurrente, que es un tema muy frecuente y bueno, habla precisamente de qué tanto valoro yo lo que sé de mí. Entonces, ya tenemos ahí en el autoconocimiento qué sé de mí. Ahora tenemos en la autoestima cuánto valoro eso que sé de mí. Me gusta como soy, no me gusta como soy, lo valoro, le doy un valor todavía más allá, ¿sí? De eso habla la parte de la autoestima y de tener una autoestima sana. No quiere decir que nos creamos más o nos creamos menos, simplemente reconocer nuestras propias cualidades o nuestros propios talentos, ¿no? Y como tercer componente tenemos la parte de la autorrealización. Entonces, aquí habla de que una vez que nosotros ya pasamos por ese proceso de autoconocimiento, de que sabemos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, habla de qué vamos a hacer con esas fortalezas y debilidades, sobre todo con las fortalezas, ¿verdad? Entonces, habla más ya de un proceso de ejecución, de un proceso en el que nosotros ocupemos estos recursos y los llevemos en pro de un objetivo y puedan servir como trampolín para alcanzar objetivos personales o profesionales, ¿ok? Eso sería primero la parte de todo esto en general que compone la imagen interna, ¿no? Y bueno, un ejemplo así, muy, muy claro para ponerlo en la mesa. ¿Qué beneficios obtenemos al nosotros reconocer nuestra imagen interna, ¿no? Entonces, imagínense que pues yo me hago esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿con qué recursos cuento? ¿Qué fortalezas tengo? Y entonces, en este análisis resulta que soy emprendedora, ¿no? Y que también soy adaptable y que también soy disciplinada, ¿no? Entonces, bueno, esos talentos, esos recursos, yo los voy a ocupar para, no sé, otro ejemplo, poder producir o poder sacar una nueva línea de productos para la pandemia, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere. Pero si nosotros no conocemos cuáles son nuestros recursos, porque no nos vamos preguntando día con día justo quién soy, ¿no? Claro. ¿Qué valores me engloban mi forma de ser? ¿Cuál es mi esencia? ¿Cuál es mi temperamento? ¿Cuál es mi personalidad? ¿No? Si nosotros no lo conocemos, pues vamos ahí día con día, a veces sin hacer conciencia realmente de todo el potencial que hay dentro de nosotros. Entonces, ese sería como uno de los primeros ejemplos que tendría parte de estos beneficios de conocer nuestra imagen interna, ir o reconocerla. Es un tema importantísimo porque, como bien lo mencionas, a veces o muy constantemente es muy difícil preguntarnos quiénes somos y no en el plano de soy Laura, soy mujer, tengo 27 años. No. ¿Quiénes son? ¿Qué valores me forman? ¿Qué destrezas? ¿Qué limitaciones, no? ¿Qué desafíos puedo encontrar en mi día a día? Hacer este análisis, esta autoevaluación de nosotras y de nosotros mismos a veces suele parecer un reto y en muchas ocasiones hasta puede dar miedo, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados o acostumbradas a vivir la vida al día, ¿no? A fijarnos más en lo que hacen terceras personas que en lo que hacemos nosotras y nosotros mismos, que, híjole, cuando tenemos que hacer esta evaluación, cuando tenemos que hacer como una evaluación interna, parece difícil, da un poco de miedo, pero híjole, es bien necesaria y me encanta que lo abordaras de esta manera porque lo desmenuzaste súper bien, ¿no? Tocaste estos 3 puntos que es el autoconocimiento, indispensable, el autoestima, que a veces confundimos el tener buena autoestima con sentirme más que las demás personas, ¿no? Y la autorrealización, que también esto va a variar dependiendo de los intereses y necesidades de cada persona. Por ejemplo, si yo, Laura, soy feliz
con éxito profesional, esa para mí es mi autorrealización. Pero ¿qué tal si para ti, Adri, tener una familia o tener 3 gatitos, o yo qué sé, estoy hablando así, es autorrealización? Está bien, ¿no? No es como poner esto sí es, esto no es, y devaluar o desvalorizar lo que otras personas desean. Es correcto, Laura. Y también reiterar que, bueno, estos no son procesos ni sencillos ni rápidos, ¿verdad? O sea, es una cuestión de crear hábitos de introspección en nosotros y que, bueno, casi van ya para toda nuestra vida, ¿no? No es de que nada más trate o intente yo de un día pensar, ¿no? Más allá, digo, por algo se empieza, pero hay que tratar que esto sea como un hábito, ¿no? Eso también es muy positivo. Llevarlo hacia un hábito es muy positivo. Claro que sí, importantísimo. Continuemos porque yo sigo queriendo saber más. Ok, bueno, pues el siguiente, el que continúa, sería en este caso la dimensión de la imagen física. Esa sería la segunda. Y bueno, esta es la que viene como muy relacionada a veces a lo que conocemos como este concepto de imagen, ¿no? Viene muy ligado a la parte de imagen, ¿no? ¿Y por qué se liga? Bueno, pues porque va justamente o habla de nuestro cuerpo, de nuestro físico, pero si nosotros nos damos cuenta, pues nuestro físico, nuestro cuerpo es el instrumento donde descansan las prendas, ¿ok? Entonces, pues obviamente por eso va a estar relacionado, pero en sí el concepto de imagen física igual va más allá. Habla de qué imagen tengo yo de mi físico y además cómo me relaciono yo con mi cuerpo. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando de este otro proceso en el cual yo reconozco que soy responsable del cuidado de mi cuerpo, de cómo nutro mi cuerpo, de cómo protejo mi cuerpo y cómo hago que se desempeñe de manera funcional, vamos, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto. No es tanto el concepto global de imagen física, no es tanto el cuerpo en sí, sino yo cómo me siento, si me siento cómoda con mi cuerpo, si no me siento cómoda. Habla mucho también de los atributos físicos que reconocemos, aquellos que nos gusta proyectar más o aquellos que no nos gustan tanto, y aquí ya empiezan a relacionarse unos con otros, ¿no? Entonces, si por ejemplo hablamos ahorita o retomamos el tema de imagen interna, en la imagen interna recordemos que tenemos todo lo intangible, también en la imagen interna tenemos emociones y sentimientos. Y vamos a ir viendo cómo una dimensión impacta a la otra. Entonces, si yo en mi día a día tengo emociones positivas o negativas, estas me van a ir impactando en una actitud de vida y esa actitud de vida se va a ir reflejando también en mi físico y también lo hemos visto ahora mucho que se refleja en la parte de la salud, ¿no? De las enfermedades, ¿no? Cómo eso te puede llevar a una enfermedad que va pues súper relacionada con el aspecto físico o fisiológico. Entonces, de eso habla más la parte de la imagen física. Sí, en cuestión de imagen va englobado también toda la parte de antropometría, la parte de la morfología, que es la parte de cómo está justamente o cómo es la forma de nuestro cuerpo, ¿no? Cómo es la forma de nuestro rostro, justamente para aplicar estrategias visuales que puedan equilibrar o que puedan armonizar. Sí, también está esta parte, pero esta parte ya entra un poquito más en la próxima dimensión que vamos a ver. Entonces, no es nada más una cuestión física, no es una cuestión de tener un cuerpo estético, de tener un cuerpo fornido, estar muy delgados. Habla más de cómo te nutres, habla más de tu salud y de tu salud también mental. ¿Sí? Entonces, es todo esto, es realmente para tener esa relación óptima para que tu cuerpo se desarrolle de una manera funcional y que también tú te sientas cómodo, cómoda con él mismo. De eso habla, ¿ok? Entonces, por ejemplo,
un ejemplo igual en concreto de la parte física. Bueno, si la queremos ver muy relacionada a la parte de la imagen, si nosotros, por ejemplo, conocemos nuestro tipo de rostro o nuestro tipo de cuerpo, vamos a poder saber entonces, por ejemplo, qué prendas nos van a ir mejor, ¿no? Porque vamos a poder equilibrar nuestra figura. Si sabemos que tenemos igual atributos que nos gusta tal vez proyectar, no sé, la parte de alguna parte específica de nuestro cuerpo, bueno, también podemos utilizar técnicas para mostrar hombros, mostrar algún escote, ¿sí? Acinturarnos también, todo eso, ¿no? Si hay algunas zonas donde haya que agregar también algo de equilibrio visual, pues igual se agregan por medio de las prendas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar esta relación. Entonces, yo creo que ese también es otro de los beneficios, además del concientizarnos de que nosotros somos responsables del funcionamiento efectivo de nuestro cuerpo. Wow, Adri, la verdad es que ese tema está muy importante porque creo que nos permites como reivindicar un poco la idea de los cuerpos, entender que hay cuerpos diversos y considero, y digo acá considero a partir de lo que escuché, corrígeme si me equivoco, es como dar un nuevo valor al cuerpo y a los atributos físicos, ¿no? Sí, y en parte es reconocer que vamos, así como la personalidad es única, pues también mi cuerpo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente reconocer, pues, cuáles son las zonas de nuestro cuerpo que mejor, que más queremos resaltar, aquellas que nos gustan más. Eso es, al igual que en las fortalezas, ¿no? O sea, si nosotros nos enfocáramos un poquito más en las debilidades, ¿qué pasa? Pues le quitamos peso a nuestras fortalezas, ¿no? Entonces es lo mismo, es parte de lo mismo. Es reconocer que, bueno, igual y no voy a tener unas medidas perfectas, pero sí puedo potenciarlo de alguna manera para aquello que yo quiero proyectar y que además, otra cosa muy, muy, muy interesante, en la parte de la imagen estética es donde vemos, perdón, la imagen visual, que es la estética, vemos ahí muchas estrategias donde justamente las prendas van a armonizar el cuerpo sin precisamente que el cuerpo tenga unas medidas perfectas, ¿no? Entonces, bueno, eso es únicamente nada más cuestión de estrategia visual, ¿no? Entonces, ahí no es un tema de que querramos ocultar lo que no nos gusta, de que querramos tapar lo que no nos gusta. No, más bien es sacarle provecho y proyectar aquello que sí nos gusta de nuestro cuerpo. Ok, eso está increíble, que viene de la mano con la siguiente dimensión, que vendría Es siendo correcto. la visual. Es correcto. Entonces, la imagen visual, pues como ya lo mencioné, habla en sí de la parte estética. Sí, es toda esta parte que conocemos como la producción, ¿no? Entonces, va a hablar mucho de uso de colores, o sea, o qué te proyectan los colores, va a hablar de las prendas, pero no únicamente nada más una prenda que vemos y punto, ¿no? No, habla de la forma, de la estructura, del corte, habla de las líneas, de cómo, de los estampados, de las texturas incluso, ¿no? Entonces, de todo esto habla la parte de imagen visual. Ya para la parte, por ejemplo, del rostro, habla de maquillaje, ¿no? Habla mucho de todo esto que se conoce el maquillaje en la parte de luces y sombras, ¿no? Luces para resaltar, sombras para difuminar, ¿sí? Para hacer un poquito más, más tenue alguna zona o parte del rostro del cuerpo, ¿no? Entonces, hablamos mucho de estas técnicas visuales, ¿sí? Y es aquí donde está como ese núcleo, ¿no? De lo que se conoce o que va muy ligado a la imagen, ¿no? El pulirse demasiado. Pero hay que tener mucho cuidado con esta imagen, porque recordemos que no nada más debe de ser la fachada, debe de haber fondo, ¿sí? Y ese fondo es nuestra imagen interna, ¿sí? O sea, la fachada puede ser la imagen física que hablaríamos del cuerpo, ¿no? Y también la imagen visual, estas estrategias aplicadas, ¿no? Para proyectar, para generar percepciones más positivas. Pero no nada más es eso, también tiene que haber un fondo, porque al final la belleza puede atraer
pero realmente lo que nos conquista es ese contenido, ¿no? Es la actitud, son los valores, es si me identifico contigo o no, ¿no? Entonces, de esto nos habla la parte de la imagen visual. Y bueno, aquí yo creo que es uno de los, si no es que es la dimensión o la subdimensión más ligada a la parte de lo que es vestimenta, de lo que es moda, lo que son accesorios, complementos, todo lo que vemos en tendencias, ¿no? En este mundo de la moda. Y algo que viene muy ligado aquí es, yo no sé si tú estés enterada, Laura, pero de hecho la industria textil, la industria de la moda, es una de las industrias más contaminantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque se produce mucho, o sea, se produce en cantidades inmensas, ¿no? Y aquí lo que a mí me gusta mucho relacionar de este tema de la imagen y cuando nosotros empezamos a aprender a reconocernos de manera interna, de manera física, es justamente sacarle provecho a todos nuestros atributos, ¿sí? Y cuando nosotros no conocemos nuestros atributos, a veces no sabemos qué prendas comprar, ¿sí? A veces estamos con que, bueno, es que no sé ni qué me voy a poner, y ves una cosa y ves la otra y nada te convence y al final terminas comprando algo que luego ni te pones, ¿no? Que luego ni usas. Sí. Y bueno, ¿no? Aquí el tema es que creo que ya estamos, bueno, de hecho estamos en un momento en el que es muy bueno el hacer muy consciente toda esta cuestión de ser compradores responsables, ¿sí? De que no nada más compremos por comprar, sino que realmente también lo hagamos para invertir bien nuestro dinero, sí. Segundo, pues también para vernos bien, para que podamos proyectar, podamos proyectarnos de mejor forma y también para generar percepciones positivas, por ejemplo, el tema de la colorimetría, ¿sí? Habla mucho de los colores naturales que tenemos nosotros ya naturalmente, ¿no? Y cómo algunos colores nos van a palidecer, algunos nos van a hacer ver más brillantes, etcétera, ¿no? Entonces, a veces cuando uno está en esa cuestión de que no sabe qué maquillaje comprar, no sabe qué prendas comprar. Bueno, estos procesos ayudan precisamente para que nosotros podamos invertir mejor nuestro dinero. Y bueno, también aquí quiero englobar un poco, quiero entrar un poquito a la parte de un proyecto en el que yo estoy trabajando. Sí. Yo lo que realizo para algunos clientes es vestimenta a la medida. ¿Sí? Okay. Y a mí me ha resultado un proceso muy, muy, muy eficiente. ¿Por qué? Porque tú ya al tener las características físicas de tu cliente, sabes qué prendas le van a ir mejor, sabes que puede proyectar mejor percepción o que puede tener una percepción más positiva con un color que es adecuado al de su colorimetría, ¿no? Que puede precisamente sentirse más a gusto porque además es del estilo del cliente, ¿no? Entonces, sé que mi cliente va a estar feliz, va a estar a gusto, pero además de todo eso, yo no invierto en tanta materia prima. ¿Y esto por qué, Laura? Porque cuando tú inviertes en mucha materia prima, a veces tienes muchos excedentes. Y luego, ¿qué pasa con todos estos excedentes, no? ¿Qué haces con ellos, no? Entonces, lo que yo siempre he tratado es que sea todo lo que es materia prima, pues se le saque el mayor provecho, ¿no? Y que aún así los retazos grandes, pequeños, los que sean, se conviertan en algo más. Sí, entonces yo, por ejemplo, a mis clientes, pues les doy sus prendas en una bolsa hecha de pedacitos de varios excedentes de telas, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy dando un uso más allá. A mí no me serviría de nada el quedarme con montones y montones de telas sin usar, ¿sí? Y bueno, de esto podemos entablar otra conversación, ¿no? Muchísimo más amplia en cuestión de qué hacen todos estos residuos con nuestro ambiente, ¿no? Si estos residuos se expusieran al medio ambiente, bueno,
cuánto tiempo también van a tardar en degradarse, ¿no? Entonces, es mejor darle este uso. Se pueden hacer, de hecho, en casa se pueden hacer muchas cosas con algunas prendas que ya no tenemos. Se pueden hacer cojines, se pueden hacer incluso trapos para limpiar superficies, se pueden hacer cortinas, se pueden hacer bolsas, etcétera. El chiste es darle un uso, que sean útiles. ¿Por qué? Pues porque también tenemos que aportar nuestro granito de arena en esta cuestión de llevar a cabo alguna acción para nuestro medio ambiente, para el planeta, ¿sí? Eso es muy importante. Y otra cuestión que viene muy relacionada con la parte también de esta industria textil, bueno, pues es esta parte de las condiciones dignas de las personas que están atrás de todo esto que se confecciona, Claro. ¿sí? Siempre, y esto yo creo que no es nada más un tema de moda, yo aquí lo dejo en la mesa para que se lo lleven, es siempre pensar, cada vez que vamos a comprar un producto, siempre pensar en la cadena que viene atrás, toda esa cadena de producción que viene atrás, ¿sí? Porque no es nada más que el producto apareció ahí enfrente de nosotros, trae todo un proceso, trae quien obtiene la materia prima, trae quien transforma la materia prima, quien confecciona, las personas, los recursos, ¿no? Los colaboradores que hacen todo esto, y además trae muchísimas cosas más, ¿no? Trae toda la parte logística. Entonces, todo eso al final va sumando, cada cosita va sumando y va impactando. Entonces, pensemos siempre eso, ¿no? Cada vez que yo compro un producto es ¿qué trae atrás, ¿no? ¿Qué cadena de producción trae atrás? Y esto, te digo, va muy relacionado a hacer muchísimo más eficiente toda esta industria, en parte, también aprovechar de mejor manera los recursos, la materia prima, y aumentar nuestra conciencia en ser más consumidores responsables. Me encanta esta dimensión por dos cosas. La primera es porque hablas como de cuestiones estéticas, uso de colores, de resaltar atributos, y debo admitir que yo soy fan de, de arreglarme bien, de usar ropita, y digo, arreglarme es una palabra que estoy intentando sacar de mi vocabulario porque no estamos descompuestas, ¿no? Pero es algo que Claro. hemos estado utilizando, ¿no? Pero de resaltar como estos atributos me encanta, soy muy fan de los accesorios, etcétera. Pero también me encanta por esta parte que comentabas de hacernos conscientes de todo lo que la industria de la moda genera, ¿no? Y también darle esta vuelta y una nueva oportunidad para entender no solamente esta parte exclusivamente estética de el lucir bien o el usar la ropa adecuada, etcétera, sino entender que detrás de todo esto hay una cadena de producción importante, ¿no? Que hay personas trabajando por ellas, o sea, que hay que revisar también los contextos que rodean como toda esta parte que me parece bien importante, porque muchas veces no conocemos las condiciones laborales de las personas que trabajan en estas fábricas, ¿no? Y desafortunadamente muchas veces no son las mejores, y que tú nos hayas permitido concientizar, que nos hayas compartido este tema para concientizar esto, está increíble. Y al mismo tiempo que nos compartas sobre tu emprendimiento, ¿no? Para dar otro enfoque, dar como nuevas oportunidades y darnos cuenta que claro, la imagen visual no es meramente algo estético, algo superficial, sino que hay un contexto detrás, hay cosas importantes como por ejemplo los colores, ¿no? Que eso me encanta que lo mencionabas. ¿Qué color va a resaltar tu tono de piel? ¿Con qué color te vas a ver más brillante? Etcétera. Eso está padre. Y me gusta mucho porque, retomando un poco las dimensiones anteriores cuando hablábamos de autoestima, creo que va súper ligado el me veo como me siento, ¿no? Y está padrísimo poder revisar todas estas dimensiones e irle dando un sentido y acomodándolo a los distintos cuerpos, a las distintas personalidades también, porque creo que esto también tendría mucho que ver con la personalidad de cada uno, ¿no? Es correcto. Aquí esto que mencionas de la parte de imagen interna y los colores, mira, viene muy relacionado en un tema que se llama psicología del color.
Y de hecho, cuando nosotros aprendemos, nos adentramos en todos estos temas, vemos que hay colores que van a transmitir un mensaje, o sea, nos van a transmitir, nos van a generar alguna sensación. Entonces, ahí también es maravilloso todo eso, porque sabes que, por ejemplo, para una conversación difícil, bueno, pues lo que se sugiere es vestirse de blanco. ¿Por qué? Porque el blanco transmite paz, transmite pureza, transmite tranquilidad. En cambio, si tienes una conversación difícil y te vistes de rojo, bueno, ¿qué vas a hacer? Le vas a crear ansiedad a la persona de enfrente, ¿no? O lo vas a poner nervioso, ¿no? Entonces, esto es muy importante y ve cómo se relaciona, ¿no? La imagen interna o esta parte de cómo me siento o cómo me hace sentir el otro con la parte de la imagen visual y el color, ¿no? Entonces, esto es increíble, ¿no? Cómo se maneja. Y esto que hablabas de la parte de que tiene que ver mucho con la personalidad, fíjate que ahora ligando eso, ¿no? Esa parte de la personalidad a la imagen visual, tenemos lo que es la teoría de los 7 estilos de la imagen, ¿sí? Que es en la que nos basamos, pues, todos los consultores de imagen, y habla no tanto de que alguien se vista de cierta forma, pues porque sí, no, habla porque también es parte de su estilo de vida, ¿sí? Y dentro del estilo de vida también vemos la parte de la personalidad, ¿sí? Entonces vamos a encontrar estilos que son muy afines, ¿por qué? Pues porque se desenvuelven de cierta forma, porque tienen estilos de vida de cierta forma también muy comunes, ¿no? Entonces, de repente a una persona que tiene un estilo tradicional nunca se va a poner o muy difícilmente se va a poner un amarillo canario, ¿no? De veme a 1000 kilómetros, ¿no? O veme a 100 metros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que busca el tradicional es simplemente pues esa sobriedad, ¿no? En cambio, si tú de repente te encuentras con un estilo más elegante o seductor o incluso dramático, pues eso es lo que van a buscar, ¿no? Buscan sobresalir, buscan que sean vistos, buscan impactar. Entonces, va a estar muchísimo más relacionado con ellos ese color que con el tradicional, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo justamente se engloban, Laura. Sí, y justo como lo estás mencionando, creo que también nos permite revisar la siguiente dimensión, ¿no? Porque ahí los colores están comunicando algo, están mandando ahí un mensaje. Sí, 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 es correcto. Y entramos en, pues ahora sí que la última dimensión, que sería la parte de la imagen comunicacional. Y bueno, en esta viene todo lo que es lenguaje, pero como lo mencionaba, lenguaje verbal y no verbal, ¿sí? Entonces, va a hablar mucho de el proceso de comunicación, va a hablar del tono, ¿no? El tono con el que yo hablo. Si hablo de una manera fuerte o si hablo muy despacito, sí, o más lento, sí, entonces todo eso va a comunicarnos, ¿no? También va a hablar o es parte de todo este proceso de comunicación, el tono, ¿sí? Cómo te diriges. Y también lo complementa mucho la parte del comportamiento. ¿Sí? Entonces, viene aquí todo, ahora ya sumamos más otra parte que engloba todo este abanico tan amplio que puede brindar un asesor o consultor de imagen, que es la parte de la etiqueta, ¿no? La etiqueta y el protocolo, que son más ya la parte de cordialidad, ¿no? De cómo tratas al otro, de cómo te comportas y cómo te comportas en cierto ambiente, porque no es lo mismo comportarse en el ambiente de trabajo a tu ambiente de casa o a un ambiente en el que vas a cerrar un negocio, qué sé yo, ¿no? Entonces, habla mucho esta parte de imagen comunicacional, ¿no? Entonces, haciendo como no sé, un ejemplo claro, ¿no? De cómo nos beneficiaría el entrar en un proceso de descubrimiento de nuestra imagen comunicacional. Bueno, tal vez en el aspecto profesional, si yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Reconozco mis competencias ejecutivas, ¿no? Y reconozco que tengo una buena competencia para la comunicación o para la negociación. La voy a aplicar directamente en mi trabajo, ¿sí? La voy a aplicar para poder que sea algo que me lleve a un objetivo, ¿no? Tal vez si no la tengo, bueno, puedo desarrollarla, ¿no? Y eso siempre me va a ayudar, ¿no? Algo que ocurre muy comúnmente y que pareciera que es como algo muy sencillo, pero llega
todavía ser muy complejo en algunas organizaciones, es todo este proceso de comunicación, ¿no? De que yo como emisor, cuando ya doy mi mensaje y le llega al receptor, pienso que ya está todo entendido, ¿no? Y tú no te pones a pensar, exacto, o no corroboras si realmente aquella persona a la que le llegó el mensaje correcto, ¿no? Pero eso va a depender mucho, va a depender de cómo te expresas. Lo vemos ahora también en la parte ya más aterrizada, lo que estamos viviendo el día de hoy en pandemia. Un correo, ¿cómo nos puede hacer sentir, no? Si trae mayúsculas, parece que sentimos que nos están gritando, ¿no? O si de repente no tiene como tacto la persona y tal vez menciona algo y para esa persona es simplemente algo objetivo, otra persona lo puede sentir como algo que le hiere, no sabemos, ¿no? Entonces, digo, viene en todo este proceso de reconocimiento también de esas fortalezas que tenemos nosotros. Digo, yo lo referí mucho a la parte de imagen profesional, pero también tiene que ver con la cuestión de nuestras relaciones personales. A veces, de repente, y creo que a muchos nos pudo haber ocurrido, la parte estética, pues puede estar bien, pero de repente escuchamos hablar a alguien y nos desilusionamos, ¿no? O por el contrario, ¿no? Entonces, digo, la palabra tiene mucho poder. Entonces, además de la palabra, nuestros comportamientos y todo eso, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Aquí tiene que ver también mucho el tema de inteligencia emocional, porque habla de que nuestras emociones no se adueñen de nosotros, ¿no? Entonces, habla mucho de cómo vamos a gestionar esas emociones y cómo, pues, las vamos a expresar. Las expresamos a través de la comunicación o del lenguaje no verbal, verbal, etc. ¿Ok? Que fíjate, esto, o sea, ahora que estoy como reflexionando, me doy cuenta que de verdad tiene una función muy, muy compleja esta parte de la imagen, porque viene de lo individual a lo social, a las relaciones sociales, ¿no? ¿Cómo trabajas toda esta parte interna, ¿no? ¿Cómo lo vas a reflejar para entonces, para poder manifestarlo, para tener las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces por ahí creo que es bien importante hacer como este análisis general, o sea, es un todo y muchas veces no le damos como esta reflexión, ¿no? De que sí es importante, y justo, fíjate que hace no mucho acabo de ver en redes sociales una imagen que me impactó de alguna manera porque decía la imagen, el físico atrae, ¿no? Te llama la atención de alguien, pero no es por lo que te quedas. Esa frase justo me llamó la atención porque sí es cierto, o sea, sí, tú bien lo mencionabas, la parte visual, la parte física es un punto importante al momento de hablar de imagen, pero la parte pues interna de lo que revisamos y esta parte de comunicación creo que también es sumamente importante, es una forma en la que puedes compartir lo que tengas que decir, ¿no? Por esto que mencionabas del lenguaje verbal y no verbal, muchas veces podemos decir más con nuestro lenguaje no verbal que con el verbal, ¿no? Y esto siempre lo compartía cuando daba cursos, siempre les decía, generalmente se dice más con el lenguaje no verbal que con el verbal, porque tú puedes decir estoy contenta, pero si tu expresión es esta, ¿tú crees realmente que yo voy a estar contenta? O sea, acá esto es lo que te puede decir más de lo que las palabras están expresando en ese momento. Entonces, fusionar todo esto me parece algo sumamente importante que además muy rara vez, o más bien casi nunca, le damos como reflexión o le damos chance pues de aprenderlo, de analizarlo y menos de llevarlo en nuestro día a día. Es correcto, Laura. Es muy importante que veamos la imagen como un todo, ¿no? Con estas 4 dimensiones. Y bueno, lo que sucede cuando nosotros podemos integrar estas 4 dimensiones es que vamos a reflejar
una imagen coherente. ¿Sí? Va a estar en armonía con lo que realmente somos, porque el proceso de la imagen trata de eso, ¿sí? Trata de que, de que lo interno se refleja al exterior, o sea, se refleja externamente, pero lo externo también se refleja hacia el interior, ¿sí? Entonces, aquí hablamos mucho de, sobre todo en la parte de imagen interna, lo hablamos con este triángulo, ¿sí? El triángulo de las emociones, es la tríada emocional que se conoce así, y bueno, cómo justamente ya no hablamos solamente de adentro hacia afuera, sino también de afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vemos el impacto del lenguaje. El lenguaje con el que nosotros hablamos, con el que nosotros nos hablamos, tiene un impacto en nosotros, ¿sí? La parte de la postura, por ejemplo, ¿no? El cómo me paro, cómo camino, cómo me siento, todo eso también tiene un impacto fisiológicamente. Y también la parte del enfoque, ¿no? Aquello en lo que estemos enfocados, aquello en lo que enfoquemos nuestra energía, pues eso es lo que se va a potenciar, ¿no? Entonces, vemos que no nada más es un tema, como hablamos hace rato, ¿no? No es nada más un tema de estética, no es nada más un tema de moda ni de tendencia. Y no es que las tendencias estén mal, no, eso no tiene nada que ver. Ni tampoco quiero decir con esto de que la parte estética no es importante, al contrario. Todos los que nos ocupamos por nuestra imagen estética, eso habla bien de nosotros, ¿no? Pero el chiste es que lo veamos no nada más, como digo, ¿no? Con la fachada, que se vea el fondo, que se vea la forma, porque imaginemos que yo siempre lo veo como una analogía, ¿no? Con una película. Imagínate que vas tú caminando y de repente te encuentras un póster de una película, ¿no? Y pues a ti te parece interesante, entonces entras al cine antes de COVID, ¿verdad? O ahora la buscas en Netflix o en donde sea, y bueno, ¿qué pasa? Ves a un personaje, empiezas la película con un personaje y con este personaje te puedes identificar, ¿no? Y conoces su biografía y ves todo lo que ha pasado para llegar al momento donde está, ¿no? Parte de su vida, lo que le acontece. Eso sería la parte de la imagen interna. ¿Sí? De repente, pues este actor o este actor con el que te identificaste o actriz, pues tú la ves y pues la ves alta, la ves delgada, la ves fornida o ves fornido a la persona. Habla un poquito más esa parte de esa imagen física y cómo reacciona, ¿no? Sus reacciones, de eso habla, ¿no? La parte de la imagen visual, bueno, qué tan producido está, ¿no? Si de repente la producen mucho, no la producen mucho, si tiene ahí algún tratamiento cosmético u otro, ¿no? De eso hablaría la parte de la imagen visual. Y la imagen comunicacional hablaría del guión, ¿no? De la calidad de cómo expresa sus ideas, de su tono, de su lenguaje, de su voz, de todo eso, de eso hablaría, ¿no? Entonces, cuando nosotros de repente vimos ese póster, algo nos llamó la atención. ¿Y qué pasa cuando terminamos de ver esa película, no? Puede que nos haya conquistado toda esa integridad de ese personaje, pero a veces en ocasiones el personaje como que nos deja un poco decepcionados, ¿no? Como que algo faltó, ¿no? Puede estar muy bien producido, pero igual y no hay mucho fondo, ¿sí? O por el contrario, hay muchísimo fondo y tal vez no está tan producido y también nos conquista, ¿no? Entonces, de eso habla, que cuidemos mucho, ¿no? Yo, algo que también menciono frecuentemente en algunos talleres que doy, es que aprendamos a ver, aprendamos a vernos al espejo, no de la manera estética, nada más, sino también con esos ojos que ven a través del tiempo, porque no es nada más lo que vemos únicamente lo que hace esta herramienta de un espejo que refleja la imagen que está atrás, no, también tenemos que aprender a ver el esfuerzo, la pasión, nuestros logros, nuestros fracasos, nuestras experiencias de vida, porque todo eso también es imagen. Hay una frase que habla de que tu biografía se convierte en parte de tu biología, ¿no? Y también en parte de lo que refleja tu cuerpo, de lo que reflejamos como seres humanos, lo que refleja nuestra imagen. Entonces, cuando nosotros conocemos a alguien, sí,
lo primero que tal vez nos pueda llegar a atraer visualmente, no para todos, pero para algunas personas, lo que pueda llegar a atraer es esta parte estética. Lo que realmente nos conquista es la personalidad, es la calidad de la persona, los valores de la persona. Eso es lo que nos conquista. Y también tenemos que darle mucho peso y tenemos que valorarlo mucho, tenemos que aprender a ver justamente la imagen desde una forma integral. Y me gusta que hay que mantenerlo equilibrado, y me gusta esta forma en cómo nos explicaste, en cómo nos resumiste de manera muy general todas estas dimensiones, y cómo cierras esta parte con, no sé, con este mensaje tan poderoso, y con esto me quiero quedar para ir cerrando esta entrevista, ¿no? Cómo es tan importante lo que podemos mostrar por fuera, pero cómo también lo es lo que llevamos por dentro, ¿no? Y cómo hay que darle ese valor que considero acá a veces se nos olvida, híjole, vamos en una cotidianidad muy veloz, ¿no? En donde todo es muy rápido, en donde a veces se te olvidan hacer las cosas, pero de verdad, el poder hacer un pequeño cambio en tu cabello, en tu sonrisa, no sé, en lo que tú decías, es más, en tus actitudes, ¿no? Porque si nos dejamos de enfocar en la parte física, decidir cambiar alguna actitud que ves que por ahí genera algunos conflictos, no solo con tu gente, sino con tu relación contigo misma, eso también puede hacer un verdadero cambio. Y bueno, ahora sí se nos está ya acabando el tiempo aquí, Adri, pero de verdad, qué tema, de verdad es un tema bien importante. Para ir cerrando, ¿algo extra que nos quieras compartir? No, pues simple y sencillamente que aprendamos a vernos con esos ojos, con unos ojos más objetivos, no únicamente de crítica, ¿verdad? Sino que también veamos el trasfondo, veamos todas las competencias que a modo, así como de repente trabajamos en nuestros proyectos y vemos con qué recursos contamos y qué fortalezas y qué debilidades, hagamos también esos análisis con nosotros mismos. Son muy efectivos, muy positivos para nuestros objetivos personales, profesionales, y que, bueno, siempre tratemos de equilibrar, ¿no? Siempre tratemos de lograr estos balances en la vida, de eso se trata. Ok, Adri, sí, maravilloso y poderoso mensaje con el que cerramos, e invitarles pues a que empiecen a llevar a la práctica estos tips, estos consejos que nos compartías. Y redes sociales, ¿en dónde te podemos encontrar? Bueno, tengo más actividad en Instagram, entonces ahí pueden encontrarme como Adri Gart, es Adri de Adriana, pero con Y, y después G-A-R-T, entonces todo junto, Adri Gart, _ asesoría de imagen. Así me pueden encontrar en Instagram, o pueden mandarme WhatsApp o pueden llamarme al 55 13 61 85 78. Cualquiera de esos dos contactos, o incluso si me quieren mandar un mail a adrigart@gmail.com. Excelente. Ahí van a estar apareciendo en pantalla todos los datos para que los anoten y puedan contactarte. Adri, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Estuvo increíble, estuvo enriquecedora. Nos llevamos siempre un aprendizaje. Y pues nada, recordarte que aquí Exprésate con Cultura es tu espacio. Regresa cuando quieras. Esperemos que no sea la última vez que nos visitas. Cuando gustes, tienes las puertas abiertas acá para platicarnos sobre algún tema. Y muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Y a ustedes, la audiencia, que de verdad hacen una red bien poderosa. Nuevamente agradecerles por acompañarnos una semana más, y invitarles nuevamente a la página de Facebook, al canal y al blog, en donde seguimos subiendo contenido. Que estén muy pendientes. Compártanos en los comentarios si quieren algún tema que abordemos, y no olviden que en Exprésate con Cultura aprendemos de la mano. Muchísimas gracias, Adri, gracias a ustedes, y nos vemos la próxima. Gracias, Laura, hasta luego.